granos de frijoles. Entonces ahí lo tenía guardado todo. Y entonces lo que le pone, en este caso el equivalente a lo que sería la madrastra, le dice: para que puedas ir, tienes que decirme cuál es el número de frijoles que se encuentran aquí en esta bodega. Y, y, y me lo tienes que entregar porque la fiesta era, vamos a suponer, al día siguiente. Y o vamos a decir a 3 días después, ¿no? Para que hubiera una temporada. Y este es un cuento que sería como una analogía de la Cenicienta. Entonces empieza y dice: bueno, ¿cómo voy a empezar a contar los frijoles? Y entonces yo te preguntaría a ti, ¿cómo los contarías? Si a ti te hubiera tocado, Gloria. Vamos a suponer que tú fueras la Cenicienta, hacemos ese supuesto, si no tienes inconveniente. Sí, pues sería acumulándolo, ¿no? Contando. Bueno, pero van pasando, ¿no? Son muchos frijoles, es una bodega enorme y los granos, pues ahí están. Entonces, sería como, ¿cómo los contarías? Esa es la pregunta. ¿Cuál sería, como ingeniera, o como estudiante de ingeniería, qué harías para contarlos? O sea, ¿tratarías de contar uno por uno? Obviamente que no, ¿verdad? Porque No, probablemente serían como 90 yo creo millones. que masa total podría ser. Pero ¿cómo lo harías? ¿Qué como ingeniera, como futura ingeniera, harías? ¿Cuál sería tu técnica? ¿Cuál sería la forma en que inventarías para poder hacer el cálculo y que fuera creíble o que fuera sólido lo que tú dieras como respuesta? O sea, hazte cuenta que este es tu problema, pero bueno, en este caso estamos en el supuesto de que depende de ello el que tú vayas a esta fiesta que es en la ranchería, etcétera, ¿no? Tratando de verle el cuento de la Cenicienta, algo que en algún momento se me ocurrió hace algún tiempo. ¿No se te ocurre algo que pudieras hacer? Podríamos calcular el área del recipiente que contiene los frijoles y luego aproximar el área de un frijol y más o menos calcular cuántos hay ahí, ¿no? Pero sería volumen, ¿no? A ver, bueno, esa sería una opción. ¿Alguien que quisiera opinar cómo lo harían? Sí, igual lo mismo que dijo el compañero, pero con volumen. Sacó el volumen del recipiente, después sacó el volumen el volumen promedio de los frijoles, y ya dividiría el volumen del recipiente entre el volumen que ocupa un frijol. Bueno, todavía no me convence de esa manera, ¿eh? O sea que resulta que tienes 3 días para contarlos, ¿eh? O sea, sí, es posible eso. Pero vamos a decir, ahorita ustedes tratarían de encontrar una solución para que todo se resolviera en unos cuantos minutos, ¿no? 10, 15 minutos y si en este caso le estamos pasando la receta a Gloria, ella tendría esa receta y la podría aplicar en el momento que quisiera, ¿no? ¿Alguien más que quisiera opinar de qué se les podría ocurrir? Algo que ustedes hayan visto en su vida personal o que hayan observado o que se les ocurra así, que de su cerebro nazca de su creatividad, ¿cómo podrían contar el número de frijoles que existen en esa bodega de frijoles, en esa bodega, en ese almacén? ¿O qué podría existir en un volumen de un silo, o sea, de un recipiente de esos que hay para guardar el cereal, ¿no? La pregunta fue el número de frijoles, o sea, la malvada madrastra, porque esa es la historia, le dijo que hiciera eso. Y entonces, pues,
empezó a pensar así como ustedes y pues no se desesperó de plano. Y empezó a llorar. Empezó a llorar porque luego a veces de esa manera se resuelven los problemas. Y en ese momento se aparecieron unas ingenieras ratoncitas, justamente. Y las ingenieras ratoncitas le dieron una solución. Esta solución, estos son los ingenieros del grupo, en este caso, del octavo semestre o del equivalente del 3IB83, turno vespertino. Si yo les dejara esta tarea, pues a lo mejor regresando de vacaciones me la podrían dar. No se las voy a dejar para que sí puedan dormir, ¿verdad? Tranquilos en la Navidad. Entonces, los ingenieros ratoncitos o las ingenieras ratoncitas, en este caso, que son las que se acercaron a ella, dijeron, no te apures, Cenicienta, nosotros te vamos a dar la solución. Y entonces la solución que ustedes le dan es, ¿quién me dijo? Morales Macedo, ¿fue quien me propuso algo o Miguel Ángel? Yo le dije lo del volumen. Ok. Pero algo más práctico que yo lo pudiera llevar a cabo. Jorge González Cárdenas, Jesús. Bueno. Sacar el área de un frijol. No, fíjate que hay en los pueblos, hay envases como de 1 litro y se pone y se agarra 1 litro como si fuera un líquido. Tú agarras un litro y esa es una medida con la que tú dices esto te va a costar tantos pesos. Y entonces lo que tú puedes hacer es algo que tenga un volumen definido que tú conozcas, una cubeta o un bote de 1 litro o un recipiente de 1 litro que tú sepas que tiene un volumen definido. Lo que harías es que le meterías frijolitos para ver cuántos caben. ¿Te queda claro esa solución? Sí. ¿Por qué? A ver, ¿por qué te quedó clara? Porque es más fácil, es más práctico. O sea, lo que puedes hacer es contar los frijoles por unidad de volumen. Eso las ingenieras ratoncitas resolvieron así el problema. ¿Qué te parece, Gloria Enríquez? Es mejor idea y más rápida y eficiente. Y lo que haría en este caso, lo que le propone la ingeniera ratoncita, le propuso en aquel supuesto momento que existió, es una regla de 3. O sea que para esto tenía que saber cómo se calcularía aproximadamente, ¿verdad?, el volumen de la bodega. Entonces, más o menos diría que tiene cuántos metros de altura, cuántos metros de ancho, y si quiere, pues los cuenta con el número de pasos. Claro que para arriba, pues no puede caminar hacia arriba, pero sí puede caminar y sacar el área de lo que está pisando y interpretar más o menos o estimar el valor de la altura y sacar el volumen aproximado de lo que se estuviera teniendo como un almacén. En un momento dado nosotros podríamos calcular el volumen de un silo, de tal manera que nosotros podríamos hacer una medición tan simple como que sería tantos frijoles por cada litro. Y eso lo podríamos extrapolar, si lo multiplicamos por 1000, sería frijoles por metro cúbico. Olivares Martínez, ¿sí te parece, Damián? Sí se ve claramente cuál es la ingeniería que se ve en esto, o sea, la invención, la estimación de un cálculo haciendo una abstracción, en este caso de frijoles por cada
por unidad de volumen. Y eso también se le llama densidad a granel. Entonces estas medidas que se utilizan en las rancherías para vender el frijol, no, porque no tienen básculas, nada más basta con que las llenen y en lugar de dar 1 kilo, pues dan una de estas medidas. Ya no recuerdo yo ese nombre, pero sí existe o existía en el medio rural esta manera. Entonces, esa variable, en el caso de los empaques, de los equipos que a nosotros nos importa en la transferencia de masa, el área, la transferencia, el contacto entre las dos fases. Y la teoría nos dice que el empaque que se agregó en este caso para incrementar la eficiencia del volumen que tú construyes de equipo, porque tú cuando construyes una casa o construyes un equipo, el costo será por cada metro cuadrado o por cada metro cúbico, ¿no? O sea, se puede hacer este tipo de estimaciones gruesas, no exactas, ¿verdad? Entonces, en ingeniería química se utiliza la variable A minúscula, que se llama área específica, que es área por unidad de volumen, y que nosotros hemos dicho, Flores Hernández, Daniela está llegando. Lo que nosotros tenemos, no sé si recuerden que tenemos una tabla de área específica de propiedades de los empaques, y que está en los apuntes de absorción y agotamiento, y está en las últimas páginas. Esta variable está en la página, ya lo habíamos sacado, 244, está puesta para algunos empaques, y en el CIDER también hay, ahorita no vemos lo del CIDER, pero hacemos la referencia a lo que viene en los apuntes. En el CIDER está también esta propiedad que se inventó, se acuñó, se creó, o sea, los ingenieros que son nuestros antecesores, nuestros ancestros, inventaron esta variable, o esta pues, ¿cómo le podríamos decir? Esta propiedad que tienen los empaques al azar o los empaques estructurados, y son metros cuadrados por cada metro cúbico. Entonces, mostramos la página 244, por favor, Jesús. Ahí está la página 244. Le subes, por favor, el tamaño. En este caso son características de los empaques al azar, y ahí está una variable que se llama, del lado izquierdo en la columna, packing, sería el empaque, y dice de cerámica, y se refiere a los anillos Rashi, que se ve que el tamaño nominal son de 1 pulgada, 2, 3, etcétera, o 25 milímetros, está entre paréntesis la pulgada, y dentro de las propiedades está una que se llama AP, que son metros cuadrados por metro cúbico, y que se llama área específica. Y ahí dice, por ejemplo, para los FlexiRing, que son los que nosotros usamos, tiene un valor de más abajo, abajo la página 6.3, la tabla más abajo, la que sigue, exacto, ahí está los FlexiRing, y ahí está para 1 pulgada, tiene el valor el factor de empaque 45, pero el área específica es de 206 metros cuadrados por metro cúbico. Esa es la que está entre paréntesis, es pies cuadrados por pie cúbico o metros cuadrados por metro cúbico. No me fijé, perdón. Súbelo, por favor, ahí nada más para checar.
Así, entre paréntesis, está pies cuadrados por pie cúbico, y entonces el valor ahí es 205 metros cuadrados por metro cúbico. Entonces lo que quiere decir es que cuando nosotros compramos empaque, lo pedimos, dicen, me vendes tantos pies cúbicos o tantos metros cúbicos de empaques, y cada lo vende por pie cúbico. Así es cuántos pies cúbicos requieres para tu torre, y con base en ello es que tienes este empaque. Entonces, la variable A es relevante y se asocia con la transferencia de masa. Entonces, nosotros vamos a revisar la deducción de la ecuación de la altura del empaque. Entonces, cuando nosotros tenemos la ecuación, lo que tendríamos es una torre empacada, estaría una torre empacada, y lo que vamos aquí a tener es una rodaja de esta torre, y una sección transversal, y nosotros podemos poner DTA entre diferencial de volumen. Digamos, esta es la variable NA. NA sería DTA, o sea, en este punto, aquí entraría si es absorción, y bajaría si es absorción, congruente con lo que tenemos, sube el gas, desciende el líquido. DTA en diferencial de área a la transferencia de masa. Entonces, el área a la transferencia de masa sería el contacto entre las dos fases. Si aquí pasara la fase gaseosa en forma de burbuja, si esto fuera puro líquido, estaría inundado y nada más pasaría en forma de burbujas. Y las áreas de cada burbuja serían las áreas que tendría, el área que tendría de contacto entre las fases. Entonces, como es muy difícil calcular el área, por eso es que se inventa por unidad de volumen. Entonces, la variable que se maneja es NA, que es la que ahorita estábamos manejando. Y aquí estaría KY. Recuerdan que la velocidad de transferencia de masa es por un gradiente de concentraciones, Ya menos Ya estrella. Esa es la velocidad de transferencia, es proporcional. Entonces, esta ecuación que está aquí, este coeficiente sería superficial, pero dijimos que había lo que sería volumétricos. Entonces, en este caso, el volumétrico sería multiplicar la ecuación por A. Entonces, la velocidad de transferencia de masa por unidad de volumen, entonces el área se manejaría, justamente el área sería área por unidad de volumen, o sea, metros cuadrados por cada metro cúbico. De la misma manera que, por ejemplo, cuando llega uno a donde compras pintura, no dices, véndame un metro cuadrado de pintura, porque lo que necesito es eso, sino tú compras un litro para permeabilizar o pintar 3 metros cuadrados, porque ¿cómo se llama? La capacidad es de 3 metros cuadrados por litro de que quede bien pintado. Entonces, en este caso la área específica serían metros cuadrados por metro cúbico. Esta sería la variable. Entonces, yo la tengo que meter aquí. Entonces, al meterla yo aquí, ya estoy generando cambiar por unidad de área, ahora por unidad de volumen. Entonces, aquí lo que nosotros tendríamos sería el volumen, DTA en unidad de volumen, pero el volumen sería
S por Z. Ojalá que se comprenda lo que estoy diciendo. Entonces, si es NA es DTA en la diferencial de área, pero este es el volumen, pero el volumen de esta torre sería la sección transversal de la torre, o sea, el área por la unidad, y entonces en un punto, en una rodaja, justamente es donde ocurre esto, y esto se presenta de acuerdo. En este caso, lo que yo puedo hacer es que NA fuera en un punto en este trámite, en ese punto las concentraciones no son en la base ni en el domo de la columna, sino serían en una zona específica de esa torre. Y yo lo que podría hacer es finalmente integrar esta ecuación. Y yo puedo elegir hablar de las concentraciones por gradiente de concentraciones KY por YA menos Y estrella, y la TA la relacionaría yo con la G por YA, o sea, estaría yo sacando la velocidad de transferencia de masa. Entonces, esta deducción de esta ecuación la tenemos en la página, justamente en la página empieza ...227... en la página 227, o sea, esto es lo que les estoy pidiendo que revisen y que trabajen. La página 228, por favor, Jesús. El tema de la deducción aparece en la página 227 y se llama Diseño Básico Difusional de torres empacadas para la absorción isotérmica isobárica de un componente en régimen permanente. Y entonces el diseño básico, en este caso, sería calcular la altura del empaque, entendiéndose que la altura del empaque es el equivalente al área, a la transferencia de masa, porque como es un concepto complejo, se hace a través de la Z, o sea, se transfiere el área, o sea, no se pone exactamente el área, porque justamente el área se transforma en volumen, o sea, se maneja el volumen. No sé si queda claro, el área se convierte en volumen, o sea, en lugar de poner DTA por unidad de área, lo que es la NA, aquí se pone la NA y es metros cuadrados por metro cúbico, y la diferencial es la sección transversal, o sea, por unidad de volumen se convierte en esta parte que está en la ecuación. Entonces, seguimos por favor esa página, pasamos a la siguiente. En la página siguiente, por favor. Ahí es donde viene justamente la definición a la que yo me refiero. Y ahí dice Z, pero no aparece ahí Z, ¿no? Esa es área de la sección transversal de la torre. Sí, si ese es eso y eso, entonces lo que sigue, por favor, la siguiente ecuación. Se deduce esta ecuación que acabo de escribir y se tiene lo que nosotros acabamos de poner ahí. Y la diferencial de la TA es la DGA entre justamente el volumen. O sea, ese es el cambio que se genera. En lugar de por unidad de área, se hace por unidad de volumen cuando se trata de columnas empacadas. Seguimos, por favor. Y ahí está justamente ya manejando, sustituyendo DGA
ya se está trabajando la ecuación para que se pueda expresar. Seguimos, por favor. Esa ecuación se deduce, se sigue manejando, seguimos adelante. Seguimos adelante, la ecuación 6, la 7. Ahí se va sustituyendo, se encuentra todo eso que se está poniendo. Seguimos, o sea, lo que ahí tratamos de despejar es justamente la variable z, que si ustedes lo ven es lo que nosotros vamos a integrar, porque la sección transversal es constante. Entonces, justamente lo que ustedes ven, vamos a seguir, por favor, el promedio logarítmico. Se encuentra una ecuación. Ya pasamos a la ecuación 10 y ahí ya se despeja la diferencial de z. De ahí justamente aparece el concepto de lo que se denomina como altura equivalente de un plato teórico. A ver, seguimos, por favor. Y esa es la ecuación en la que ya se puede observar una expresión algebraica donde se despeja a la altura. Y esa ecuación nos permite calcular la altura de empaque de esa torre, que es una manera indirecta de calcular el área a la transferencia de masa. Pero en este caso, la Z, que tiene una sección transversal, se calcula un volumen y que está convertida de área por unidad de volumen a volumen de construcción del equipo en el cual se lleva a cabo la transferencia de masa. O sea que el volumen del equipo, que es Z por S por Z, es justamente la asociación con la letra A, que es en lo que partimos de aquí. ¿Sí quedó o no quedó? A ver, seguimos esa es la ecuación final a la que se llega, ¿ok? Y el número de etapas. Seguimos, por favor. Ok, vete más para adelante, más adelante, por favor, Jesús. Ya estamos en la 14. Es una deducción que sigue. Más. Y a esa parte que está ahí se le llama número de unidades de transferencia de masa, y a la altura se le llama la altura equivalente, la altura de una unidad de transferencia de masa para que nos dé la altura del empaque. Ahí es donde se genera este concepto. A ver, con base en lo que acabamos de decir, se encuentra, ahí viene deducida en muchas páginas la ecuación, pero nos debe quedar claro que la altura del empaque es lo que nos importa. Es como el área a la transferencia de masa. Sería el equivalente, porque el área a la transferencia de masa está involucrada dentro de la ecuación, dentro del coeficiente. Entonces, lo que yo les voy a dejar de estudiar es que identifiquen justamente esta deducción, cómo nace, y ahorita la vamos a continuar aquí en el pizarrón, por favor. Entonces, Jesús, le quitamos y me regreso para acá, para el pizarrón. Por favor.
A ver, Gloria Enríquez, que te pedí de favor al inicio que me ayudaras con tu opinión de si entendiste cómo lo ves ahora. Un poco clara, no está clara. O sea, yo lo que quiero calcular, fíjate, eso es lo que espero que quede claro. El área a la transferencia de masa sería, pero el área a la transferencia de masa se convierte en altura del empaque por la sección transversal, o sea, este valor que está aquí. Este es el volumen. El equivalente que nace justamente de lo que nosotros teníamos originalmente y es el coeficiente de transferencia de masa. Ahora, cuando tú estás poniendo que la velocidad de transferencia, por definición, estás poniendo esta ecuación aquí, que es un cambio que ocurre de la concentración que tiene la fase líquida y la fase gaseosa. En este caso, lo que pierde una fase, si es absorción, si este fuera el líquido del lado derecho, captura el componente, no, al revés, ¿verdad? Pierde en la fase gaseosa el componente y lo separa a la fase líquida y se lo lleva. Y este fenómeno va ocurriendo a lo largo de la columna y lo que representa esta expresión es la velocidad con la que ocurre el fenómeno, como que sería como también se calentaría cuando hay transferencia de calor. Aquí hay transferencia de masa, entonces se pasa la masa de una fase hacia la otra y la manera de cuantificarlo es cómo varía en un pequeño espacio por unidad de volumen, pero la unidad de volumen se transforma en una altura porque la sección transversal de la torre se hace constante. O sea, el recipiente que va a tener el equipo donde se lleva a cabo la transferencia de masa, la sección transversal es constante, ¿no? Esta es constante. Y lo que en este caso, lo que sería es la altura, lo que tú vas a calcular. Y estás considerando lo que se cambia de concentración con respecto al gasto de la cantidad de la concentración que tiene la fase. Si es absorción, usualmente se maneja con la fase gaseosa, pero esto también se podría poner G por YA, también podría ponerse L por XA. De manera diferencial sería diferencial de GA y esta sería diferencial de la fase líquida. Lo que pierde uno ganaría el otro. Y se puede poner esta cantidad en función de la fase gaseosa o en función de la fase líquida. O sea, yo aquí en lugar de fase gaseosa podría poner fase líquida, volumétrica, y aquí pondría XA estrella menos XA en el caso de que fuera absorción. Y mi ecuación estaría también deduciéndose de esa misma manera. Entonces, yo lo que espero, la tarea que espero bueno, no que espero, que les estoy dejando, es que representen esta ecuación, esta que tengo yo roja, esta que tengo yo aquí roja. Ustedes pueden ver que quedaría ya aquí diferencial de YA entre YA menos YA estrella. Aquí, entre YA menos YA estrella. Y de aquí abajo, quedaría el coeficiente KYA por YA menos YA estrella. Y aquí están las concentraciones y de este lado estaría DZ y es lo que nosotros vamos a despejar. Y aquí estaría G' o G entre S, porque es la G por la diferencial
entre el coeficiente ya despejaría yo, en este caso, la altura a la transferencia. Y en este caso, habría dos partes, ¿verdad? Dos partes en esta ecuación. En una parte está el cambio de concentraciones a lo largo de la columna, porque aquí nosotros integraríamos, y aquí integraríamos 0 y z. Z sería la altura. Fíjense, curiosamente, en este caso, habiendo inventado la letra A, se calcula la altura del empaque y no el área de la transferencia de masa. Bueno, sí se calcula el área de la transferencia de masa, pero a través de calcular la altura del empaque, porque el área del empaque nos da el área de la transferencia de masa, pero el equipo, la sección transversal tiene que ser constante, porque ahí es donde entra el fluido. Entonces la sección transversal es constante, entonces lo que va a variar es la altura, y lo que tendríamos es un volumen empacado, o sea que la altura es el equivalente a lo que sería el área a la transferencia de masa. No, yo sé que no es fácil de comprender, pero justamente el meollo de todo está en que el cálculo de la altura es el equivalente al cálculo de la altura del empaque, de tal manera que decíamos que habría por cada litro de empaque, por cada litro de frijoles, tantos frijoles, y el equivalente en calorías para las personas, o sea, se traduciría por unidad de volumen. O sea que hay otras mediciones que se pueden hacer de manera abstracta para saber cuántos son lo que tienen que comer las personas. Se me ocurren muchas tonterías, ¿verdad? Entonces, esta sería una adicional. Ahora, esta es la altura del empaque, la Z, o sea, la altura de la torre, pero la torre activa a la transferencia de masa, que es el empaque mojado, porque los empaques podrían utilizarse en alguna parte para evitar que haya arrastre de líquido por parte del gas que está fluyendo, y a veces se ponen ese tipo de retenes o de, como dicen, mallas para evitar que ocurra. Entonces, cuando yo calculo la altura del empaque, justamente estoy manejando un concepto en el cual estoy hablando de una integral de cambio de concentraciones. Y a ver, ahora le voy a pedir a Blanco García, por favor, que fueron los que llegaron primero. Blanco García. ¿Qué pasó, profe? Te pido de favor, José Eduardo, Blanco García, José Eduardo. Sí, soy yo. Que a ver si podemos hacer la abstracción necesaria, el entendimiento suficiente para que identifiques lo que se le llama, es una definición que inventaron nuestros antecesores, que le llaman, es una abstracción de que cuando tú cambias la concentración de la fase a lo largo de la columna, y ese cambio de concentraciones sea idéntico al gradiente de concentraciones. Es como si, por ejemplo, si lo hacemos el gradiente de temperaturas, y el cambio de temperaturas, por ejemplo, en un trayecto o en un recorrido de 1 metro, el cambio de temperaturas es de 10 grados Celsius, y el gradiente disponible es de 10 grados Celsius, tendrías lo que se llamaría una unidad de transferencia de calor. O sea, le pondrías, bautizarías ese equipo o esa capacidad que tendría un equipo como una unidad de transferencia de calor. Entonces, los equipos de transferencia de masa se dice que tienen valores en cuanto a, de manera abstracta, se denomina, ese equipo requiere
3 unidades de transferencia de masa. O sea que el número de unidades de transferencia de masa es una abstracción, una manera de explicar o de querer decir que el cambio de concentraciones que logras en ese equipo lo comparas con el gradiente disponible. Y eso se llama una unidad de transferencia de masa. Entonces, de manera abstracta, y se les ocurrió a nuestros antecesores, que una unidad de transferencia de masa, imagínate cómo crearon ese término. Una unidad de transferencia de masa es un espacio en el cual el cambio de concentraciones que tú logras lo comparas con el gradiente disponible. Para que veas lo importante que es el gradiente, cuando es igual, tienes lo que se denomina una unidad de transferencia de masa. Si el gradiente que tú dispones es 0, o tiende a ser muy pequeño, el número de unidades de transferencia de masa sería infinito. El equipo sería muy alto si tu diferencia de la línea de operación con respecto a la línea de equilibrio tú la ves físicamente en el diagrama y la ves cercana, quiere decir que ese cambio de concentraciones que quieres de tu fase es muy difícil de lograr y que la altura de la torre que tú vas a requerir va a ser muy grande porque el número de unidades de transferencia que requieres es muy grande. Quieres cambiar comparas con respecto al gradiente del que dispones. Si tu gradiente es enorme, entonces la altura es el número de unidades de transferencia de masa. Entonces ese concepto es una abstracción adicional que nos dice que el número de unidades, una unidad de transferencia de masa es aquella en la cual el cambio de concentraciones es igual al gradiente disponible y que el número de unidades de transferencia de masa te dice la capacidad que tiene el equipo. Entonces tú lo multiplicas por otra cantidad. Esa cantidad se llama altura de una unidad de transferencia de masa y se calcula con el caudal, o sea, por la velocidad másica dividida entre el coeficiente o la facilidad con la que ocurra. Esta sería la altura equivalente de una unidad de transferencia de masa y se escribe con la letra HTG. H en inglés, me refiero, ¿no? Y si la queremos poner en español sería AUTG, altura de una unidad de transferencia ¿Puede bajar de masa. tantito su cámara? Ahí está. Ahora, esta sería en español, ¿no? Y en idioma esiquio, así se ha acostumbrado, pero en inglés en los libros, esta sería la altura de una unidad de transferencia de masa, y luego le antepondrías un término O, la O de global, porque se puede expresar en coeficientes globales o en coeficientes individuales, en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. Entonces escribe HTOG, una altura de una unidad de transferencia de masa global porque se refiere a que el coeficiente es global, porque considera la diferencia de concentraciones entre las dos fases. La X a estrella es eso, ¿no? ¿Recuerdas que nuestro punto de partida para todo este análisis en la clase pasada o en la clase antepasada fue presentar un diagrama de equilibrio en el que, bueno, no el diagrama de equilibrio, sino un esquema en el que representamos la variación de la concentración con respecto a la distancia. Y pusimos el dibujo de la interfase, vimos que del lado de la fase gaseosa, que era absorción, caía la concentración hacia la fase líquida, y se hacía un perfil, no sé si lo recuerdan todos. O sea, lo que estoy diciendo es, obviamente, una abstracción, o sea, no es tangible porque es una manera de visualizar el fenómeno y, o sea, la base en la que todo bueno, hay varias etapas, ¿no? Donde aparece este conocimiento. Entonces, la interfase la representas de esta manera. Luego, la película líquida, la película gaseosa y el perfil de temperatura, si es, en este caso, absorción. Aquí estaría el perfil de temperaturas, variaría hasta llegar a la interfase. Esta sería YA en unidades de fracción mol, YAI, luego aquí sería XAI,
y luego aquí cae, y luego aquí es XA. Pero el gradiente global en unidades de fase gaseosa en absorción sería XA estrella menos XA, el equivalente a YA, la diferencia de concentraciones, no puesta como YA, sino como XA estrella, una concentración equivalente. Si la ponemos en unidades de fase gaseosa, sería YA menos YA estrella, que es lo que tenemos acá. El equivalente a XA sería YA estrella. No sería el valor numérico idéntico, sino sería equivalente. Entonces o sea que la teoría de la transferencia de masa tiene su formato, su manera de entenderla, y esto que estamos haciendo ahorita es aprender el lenguaje, ¿no? Es como hablar en inglés o hablar bien el español. Esta es la ingeniería química traducida en los procesos de separación, en el manejo de las concentraciones, que es justamente la especialidad de nosotros, las torres de destilación, absorción. Esto no lo va a manejar cualquiera, ¿no? Se puede manejar empíricamente, pero para eso están los obreros, y realmente a nosotros nos toca estudiar la teoría de la transferencia de masa y tener la posibilidad de participar en la creación o en la compra o en la comprensión justamente de esto, para que cuando una torre esté operando nosotros podamos saber hacia dónde vamos a mover las variables. Podríamos tener la capacidad de comprensión del fenómeno y incrementar la eficiencia modificando o afectando las propiedades del coeficiente de transferencia de masa, porque aquí el coeficiente, recordemos que depende de la dinámica, o sea, del número de Reynolds, o sea, de la velocidad, de las propiedades de las fases, y las propiedades de las fases tienen que ver con la temperatura y del gradiente de concentraciones. Entonces, todo se resume de una manera muy abstracta, y es de la siguiente manera. Esto está manejado en coeficiente global y por eso se pone gradiente global. O sea, toda esta teoría nace en esta. Yo lo tengo en fracción mol, pero la fracción mol puede ser presión parcial o relación mol, porque las unidades de concentración son muchas, ¿no? Entonces, cuando dicen, ¿a qué carrera me metí? Pues a la ingeniería química. En eso están aquí, y es una carrera abstracta y requiere de un esfuerzo intelectual de parte de ustedes para comprender el tema, y es parte del conocimiento que ustedes o que los ingenieros químicos deben de tener. O a todos lo llegan a entender, pues no, ¿verdad? Pero sí, cuando menos lo que sería en la escuela, nosotros tratamos, los que estamos de este lado como profesores, de darles las herramientas para que ustedes lo puedan revisar en la teoría, no que un libro como de Sider o un libro de Treibel o qué sé yo, o cualquier otro libro, sean libros como para nosotros que el día que los toquen, pues les van a quemar. Entonces, en lugar de que los quemen, deben amarlos, deben de comprenderlos y deben de usarlos para entender y para hacer cálculos. O ya están en la parte operativa, ¿verdad? También es otra, porque la teoría es una parte y desde luego la teoría te permite, al entenderla y comprenderla, pues hacer mejoras y aprender el lenguaje que viene en los libros y la manera en que se expresan las empresas. Esta es la parte teórica y el manejo de este tema. Entonces, voy a presentar un resumen en una tabla donde se pretende, desde luego esto se lo estoy dejando de tarea, la comprensión de esto, y estamos abiertos para que ustedes me pregunten en cuanto regresemos de clases y veamos la deducción de esta ecuación para ver si ustedes, pero primero bueno, en este caso yo abro el tema exponiéndoselos, tratando de compartirlo, ¿no?
y puse un coeficiente global, un gradiente global. Si pongo un coeficiente individual, pondría yo unas concentraciones en la interfase. Coeficiente individual, un KY minúscula, pero entonces el gradiente sería YA menos YI. Si pongo una KX, entonces tiene que ser XA menos XI, si es absorción. Pero si es agotamiento, todo sería al revés. Entonces, absorción y agotamiento, los gradientes son diferentes. A ver, Jesús, por favor, vamos a poner el resumen conceptual. O sea, este es el detalle. Este es el detalle de todas las ecuaciones. Ahora, lo que vamos a presentar ahorita es un resumen conceptual con el ánimo de que ustedes usen esa información para hacer los cálculos. A ver, alguien que me haga favor de trabajarlo. Damián Fernández, por favor. Quiero que me lo leas y trates de explicárselos a sus compañeros a ver si es posible. ¿Estás ahí, Damián? Sí, ¿verdad? Fernández, bravo, Damián. Sí, aquí estoy. Aquí estoy. Por favor. Dime lo que ves y trata de describírmelo a mí y a tus compañeros. Ok. En una rodaja de una torre, la velocidad de transferencia de masa explícita para la observación es como sigue. Para explícita, para absorción, ¿qué tienes por explícita para absorción? Pues que la describe, ¿no? Porque también habrá otra parte que diga explícita para desorción. Pero la diferencia entre una y otra será que en lugar de poner justamente con este diagrama que presentamos aquí en la clase hace un momento, el perfil de concentraciones que va de YA a YI, y esa absorción disminuye, YA es grande, YI es menor, y luego ya la XI es grande comparada con respecto a la de la fase cuando es absorción, pero si fuera desorción sería al revés, el perfil, la variación. Entonces, cuando es explícita para absorción, te debe quedar claro que es YA menos YI si es la fase gaseosa. Y si Sí, es la fase bueno, esto es lo que se ve aquí, ¿no? Exacto. Pero todo se basa en en el diagrama que puse yo aquí azul en el pizarrón. O sea que si tú lo tienes en mente, desde luego tú pondrías que el gradiente de la fase gaseosa sería YA menos YI y XI menos XA, pero cuando pones X tienes que poner un coeficiente individual, que es una K minúscula y un subíndice X. Todos volumétricos en este caso, porque estamos hablando de una rodaja, porque estamos hablando de una torre empacada. Si la torre no fuera empacada, pues entonces sería de platos, sería otro asunto, pero aquí es de esta manera. Y cuando hablamos de un coeficiente global, hablamos de un gradiente global, en donde ponemos en lugar de la XA, o sea, YA menos XA, y cambiamos la XA por Y estrella. Y si ponemos en función de X, entonces el coeficiente se llama KX. O sea, cualquiera de todas esas opciones se puede usar, y si utilizas densidad molar parcial Kc, o si utilizas la fase líquida, la fase gaseosa, el coeficiente de las unidades tendría que estar congruente con el coeficiente. ¿Te parece clara esa línea que está ahí? Ese es como un resumen de lo que estamos tratando y que pusimos aquí, expresamos. No está la deducción de la ecuación, sino nada más la ecuación diferencial en una rodaja. ¿Qué te parece eso? Sí, bueno, aquí como es claro porque podemos ver que es YA menos YI. Entonces, con lo que vimos con la gráfica, creo que la describe bien. Ok. Ahora, luego viene otro renglón que dice, y para desorción, o sea, agotamiento, se puede escribir lo mismo, pero ahora se invierte el gradiente, o sea, sería YI menos YA en lugar de YA menos YI. ¿Sí queda claro eso? Sí.
y los coeficientes globales igual, quedarían justamente como negativos. Si se pone un individual KLA, sería, o sea, ahí esa igualdad quiere decir que tú puedes hacer todo en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida, global o individual. Y lo puedes hacer para absorción y para agotamiento, explícito, vamos. Explícito quiere decir que la única diferencia entre absorción y agotamiento es el signo menos, o sea, lo que si multiplicas por -1 la ecuación de lo de desorción es lo de absorción y viceversa. Y luego el renglón que sigue abajo dice ecuaciones a partir de las cuales se pueden deducir para ambos casos en nomenclatura sajona. sajona, quiere decir en los libros en inglés, ¿no? Sí. La O, ¿qué significa de lo que dijimos? HTOG y NTOG. La O, ¿qué significa? En inglés sería overall. ¿Qué es un overall? Global, ¿no? Global, o sea. Enseguida está que lo puedes poner en unidades de fase gaseosa o unidades de fase líquida, o individual en unidades de fase gaseosa. O sea que tú puedes resolver tu problema en cualquier unidad de una fase o de otra, siempre y cuando consideres, cumplas con la regla de que estás hablando del gradiente pertinente, que si es absorción o es agotamiento. Y todas esas ecuaciones que están previas llegan a ecuaciones a partir de las cuales se puede calcular la altura del empaque, y en este caso expresadas como altura de una unidad de transferencia y número de unidades de transferencia. Así quedarían HTOG por NTOG, HTOL, NTOL, HTG, si son individuales. Por eso es un resumen, es brutalmente, o sea, es brutal es la palabra, eso se resume toda la teoría, aquí la trata de expresar. Y esto en nomenclatura sajona, en los libros, cualquier libro que veas, el PR y todo, ahí viene esta nomenclatura. Y si aquí en Lesiquie, pues utilizamos AUTG, altura de una unidad de transferencia de masa global, en unidades de fase gaseosa, por el número de unidades de transferencia de masa globales, etcétera. Y luego vienen las individuales, y serían los coeficientes individuales, ahí estarían presentes. Y explícitamente para absorción, seguimos, Jesús, a la siguiente parte de esta página. Lo usual es, las recomendaciones para absorción, tenemos ese paquete de ecuaciones que está ahí al lado izquierdo. En fracción mol o en relación mol. Ya es una deducción, ya se hace y créanme que funciona perfectamente. Entonces lo único que tienen ustedes, Fernández Bravo, Damián Fernández Bravo se fue. ¿Por qué seguiría? ¿Quién sabe? Fernández Bravo, Damián. Entonces, alguna, ahora fíjate, o fíjense por favor, a ver, alguien, Blanco, para empezar contigo, ¿sí te queda claro esas ecuaciones que están ahí? Más o menos, profe. Hay que, pues, repasarlas. No son de memoria, ¿ok? Son explícitas para absorción y explícitas para agotamiento, pero tú puedes aplicar la de absorción que está ahí para agotamiento y la de agotamiento para absorción, pero en lugar de ser ya XA2 menos XA1 sería XA1 menos XA2, y no es muy lógico trabajar. Por ejemplo, absorción normalmente YA1 es mayor que YA2, o sea, la de la base es la concentración alta. O sea, van invertidas, ¿no? Exacto.
irían invertidas. Si lo pones en unidades de fase gaseosa, sería Y2 menos Y1. Entonces, por eso usualmente se pone de la fase líquida. Entonces, si es agotamiento, pues no la anoto en unidades de fase gaseosa. Entonces, eso es lo que hace muy peculiar, pero sí se podría hacer, ¿eh? Sí se podría hacer todo en unidades de fase gaseosa o todo en unidades de fase líquida, por la razón de la equivalencia que se pone arriba de las ecuaciones. Los coeficientes por el gradiente, si es en fracción mol, el gradiente en fracción mol, fase gaseosa, etcétera. No se combina un coeficiente en una fase con un gradiente en otra fase, no, eso sería un absurdo. Y cuando es individual es XA menos XI y luego el estrella menos ya. Entonces todas estas ecuaciones que están aquí, de alguna manera, bueno, no de alguna manera, tienen que racionalizarlas, entenderlas. Y son equivalentes, no son, o sea, cualquiera que uses te va a dar el mismo resultado. O sea, la altura que tú vas a calcular va a ser, si tu objetivo es calcular la altura, porque esa ecuación sirve para tres cosas. Si tú conoces la altura y conoces el número de unidades de transferencia, que, o sea, la columna está operando, tú calcularías Edward Osmar Valadez. Valadez también se fue, oye. Valadez Camacho, Edwin. Te quieren ir de vacaciones. Ya se están partiendo. Bueno, entonces, esas ecuaciones que están ahí en esa hoja se las va a entregar su compañero y es consecuencia de... Ella ya la mandó. Ok, entonces revísenla y sobre todo aprendan a aplicarla. Se puede trabajar en relación mol o en fracción mol en unidades de fase, pero todas se pueden aplicar para todo. Están explícitas las de agotamiento y las de absorción, pero la de absorción se puede usar. O sea que la ecuación de velocidad de transferencia de masa es como la de transferencia de calor, es única. Pero si hablamos de que ese agotamiento va a ser al revés, esa tiene esa particularidad o esa peculiaridad, como le quieran llamar. Entonces pasamos a la parte última. No, ya es todo, ¿verdad? Ahí termina. Entonces, la parte última se presenta una manera. A ver, Gloria Enríquez, que estábamos hablando contigo, por favor, te pido que me leas el último renglón de este resumen. Sí, ahí voy, profesor. Ya, sí, dime. Ya. A ver. Sí, el último. El último, pudiéndose obtener finalmente la expresión siguiente. Exacto. Okay. ¿Cómo? Sería DA es igual. ¿Te fijas lo poderosa que es esa ecuación? Sí. ¿Por qué? Porque es poderoso. Ya abarca todo, ¿no? En realidad todo lo que desde cuando llevamos la constante de global y también llevamos nuestras... La altura, en este caso sería el volumen. La TA justamente da el coeficiente global y el gradiente global. ¿El gradiente global cómo lo calcularías? Sería el cambio entre el gradiente Y1 menos Y2 entre... No, Y1 menos Y2 es TA, fíjate. G1 por Y1 menos Y2 es como te está simplificando el numerador de Z igual a G1 por Y1 menos Y2. Ese es como G1 por Y1 menos Y2 es TA. Luego despejas lo otro y el gradiente logarítmico sería el gradiente en la base y en el domo. Ese sería el promedio, el que calcularías en la base y domo de la columna. Y lo puedes anotar en unidades de fase gaseosa o en unidades de fase líquida. O sea, en un examen que presenten, ustedes podrían aplicar esta ecuación final y tendrían que tener la capacidad de encontrar todos los valores para poderlo hacer. O sea, el objetivo aquí es utilizar un coeficiente global con un gradiente global.
y se podría hacer esa extensión a que fueran individuales, pero tendría que manejarse individuales, gradientes individuales, XA menos XAI. Creo que quedó claro, ¿no? Desde luego, lo que debemos de pretender es que ustedes sean capaces de revisar los ejercicios que hay de resueltos. Entonces, de absorción y agotamiento, a continuación de esta conclusión, tiene un ejercicio resuelto en la página 247 y otro viene resuelto en la 250 y otro en la página con 247 y 250. Lo que yo les pediría que me hicieran favor, bueno, que se hicieran ustedes el favor de resolver este ejercicio que está acá, aplicando este resumen conceptual y que revisen cómo está resuelto. Desde luego, tienen que tener la capacidad de hacer los manejos pertinentes de los coeficientes individuales y ustedes trabajar eso. Y que, o sea, ahí es mucho el trabajo que se puede hacer. Y queremos, regresando, pues que tengan la capacidad de hacer ese manejo. O sea, la tienen difícil las vacaciones, o sea, toda esta pandemia ha hecho que y el instituto, nuestro Politécnico, no ha querido extender el espacio del tiempo para dar los semestres. Entonces hay fechas, en este caso, rígidas, y que no, la alternativa que tenemos es no cumplirlas, ¿no? Pero no cumplirlas es salirnos o sea, es como si esta es una producción, una planta donde se produce algo, ¿no? Y si a nosotros dicen aquí hay que hacer esto, pues si no lo hacemos, no estamos en línea, vamos. No sé si les queda claro que tenemos que intentar cumplir con todos los protocolos y de cumplir con que se vean los temas, porque eso se espera que ustedes sepan. Entonces, nuestra tarea es, regresando, empezar a hacer ejercicios y tenemos un tiempo limitado. El tiempo que nos dieron está recortado respecto a lo que hubiéramos tenido en nuestra época, porque se trató de reponer el tiempo, imagínate. A ver, cuenten ustedes las semanas de ahora con las que a lo mejor lo que deberíamos pedir, ¿verdad? En un futuro es que no se haga eso, sino que se sacrifiquen otro tipo de cosas, pero es tan terrible cuando te sales del balance. Es como que si nosotros queremos que ¿cómo se llama? Los itinerarios de los autobuses se cambien según cada quien quiera, ¿no? Pero bueno, estas son reflexiones. Ahora, esto es absorción y agotamiento. Este es un resumen verdaderamente brutal. A lo mejor les estalla el cerebro, pero espero que no, porque ustedes son fuertes, están jóvenes y deben de intentar asimilarlo. Y si tienen alguna pregunta adicional, pues la vemos. Ahorita pues no van a poderla tener, pues no lo han revisado y no lo han estudiado. Ahora, yo lo que quiero ahorita, que antes de que nos vayamos, tenemos 40 minutos, quiero que vean las ecuaciones para enfriamiento, y estamos hablando de la página 41 de humidificación. O sea, lo mismo que hacemos para las torres de agotamiento y absorción. Aquí en este caso calculamos tres cosas de esa ecuación: la capacidad, el coeficiente o la altura del empaque, y nos falta calcular el diámetro. Ese no lo tengo considerado para el día de hoy, calcular el diámetro. Eso lo veremos regresando. Es muy sencillo, es lo más sencillo de todo. Esto es lo más complicado, el cálculo de la altura que maneja los coeficientes de transferencia de masa. Entonces, quitamos esta, por favor, Jesús, y ponemos la de la página 41 de enfriamiento.
Espero que a alguien se le enchueque el cerebro ahí ahorita que hagamos esto. Ahí tenemos la página 41, como magia apareció de repente. Entonces, esta es ecuación para el diseño y análisis de una torre de enfriamiento por vaporización del agua con aire, nada más por el simple contacto, un contacto adiabático. Entonces ahí se pone también a una altura determinada de la torre, justamente digamos, una diferencial de altura, y ahí se ve la variación de la temperatura, y se trata de deducir la ecuación para diseñar, y del lado derecho de esta hoja se ve el perfil de variación de la temperatura, nada más que aquí varía la temperatura del lado del líquido y del lado del gas, pero la concentración pues nada más varía del lado de la fase gaseosa. Está la película líquida y la película gaseosa, de acuerdo a los esquemas que tenemos. Esto es lo que correspondería. Pasamos más abajo, por favor. Ajá. Y aquí viene en un santiamén la deducción de la ecuación, de manera análoga a lo que ocurre con la torre de absorción o desorción. En una torre de enfriamiento habrá en este caso la variación del calor con respecto al volumen. Y en este caso, ahí está nuevamente el volumen como de Z, y lo que se va a despejar posteriormente es la diferencial de Z. Pero en el primer renglón justamente estamos deduciendo, ahí está el lenguaje, por eso la búsqueda de la analogía entre las en la nomenclatura para que no haya diferencias. La G testada sería GS, ya sea en unidades de fase líquida o en unidades de fase gaseosa, sería DHL. Y del otro lado se va manejando que en la fase líquida la transferencia de calor justamente se asocia con un coeficiente volumétrico de transferencia de calor por una diferencia de temperaturas TL menos TI. Y ahí está justamente ese calor es la HGA por TI menos TG, y la otra se asocia con una velocidad de transferencia de masa que es el concepto de GS por GA, y luego se ve ahí justamente en la deducción que se llega a un coeficiente individual por una entalpía donde está involucrada CP por la humedad que tiene y por la temperatura. Entonces justamente la ecuación es análoga a esta que tenemos acá de este lado. Entonces, seguimos por favor. Te pasamos para la parte de abajo. Ahí tenemos las ecuaciones que con base en lo que dedujimos con toda precisión para un coeficiente individual, que sería la entalpía de la mezcla gaseosa, se puede hacer para lo global y se define, se llega a esa definición que está ahí. Con esa definición, que es análoga a la que habíamos manejado previamente, se tiene una ecuación donde está un coeficiente global por una diferencia de entalpías. Y esa diferencia de entalpías, desde luego, dependiendo del número de horas que le trabajen para deducirla y para comprenderla, pues a lo mejor hasta llegando alguien me da clase a mí. Entonces seguimos la ecuación, por favor. Y ahí en la parte de la hoja siguiente, justamente se tiene una ecuación en la que se tiene el coeficiente global por una diferencia de entalpías. Y las ecuaciones de diseño serían justamente esas ecuaciones que están planteadas ahí. O sea, ¿cuáles vamos a usar para calcular una torre? ¿Sí se dan cuenta cuál sería?
Ahí está despejada la altura, pero nuevamente recuerden que sería Q, o sea, GS. Normalmente para diseño es calcular Z, y para análisis sería despejar el coeficiente. Y en este caso tenemos que la altura del empaque requerida se calcularía con la última ecuación, las dos, no con la individual, sino con la global, ¿no? G es entre S y A por una diferencia de entalpías y esa ecuación, el coeficiente global, se calcula en función de las resistencias individuales, los coeficientes individuales. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ay. Esto sería para absorción, esto sería para enfriamiento y deshumidificación. A ver, entonces, le borramos aquí, por favor. Pasamos aquí al pizarrón nada más para presentar. A ver si no quedan locos como yo. Con esto, ¿les moví el cerebro o no? Así tenemos que hacer la última clase, ¿no? De este año. Loca como fue el año. A ver cómo nos va el que sigue. Bien, ¿verdad? ¿Cómo creen que nos vaya? ¿Cómo creen que les vaya a ustedes? Pues esperemos que bien, profe. No, pues hay que trabajar para que sí le vaya a uno bien. Pues sí. Hay que trabajar y mucho. Entonces, la ecuación que tendríamos que recordar y que si es un problema de absorción o agotamiento, ¿cuál sería la ecuación que aplicaríamos? A ver ahí alguno de ustedes. Laura Cruz Novoa, ¿verdad? Laura Cruz. Sí, profe. Cruz Novoa. ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo escribirías, por ejemplo, oye, ¿qué viste el día de hoy? Pues mira, le escriben las ecuaciones. ¿Qué te parece? ¿Le impresionarías a quien se lo digas? ¿Impresionarías o no? ¿Qué dirías? Bueno, vimos Pues que sí, profe, poquito. un resumen, vimos un resumen de ecuaciones para el diseño y el análisis del desempeño de torres empacadas para absorción, agotamiento, enfriamiento y deshumidificación. Entonces, estas ecuaciones tienen explícitamente un formato. ¿Cuál te atreverías a describir? ¿Te acuerdas? ¿Cómo le pondríamos las que sería de absorción y agotamiento? ¿Cómo la pondrías? Del lado izquierdo, ¿qué quedaría de la ecuación? Porque es una ecuación para la velocidad de absorción o velocidad de agotamiento. Así le pondríamos, las bautizaríamos. Ecuación para el diseño de torres empacadas de absorción y agotamiento. Esas serían, de una manera, sería una ecuación diferente a la ecuación para el diseño de torres de absorción, de enfriamiento y deshumidificación. O sea, serían dos distintas porque
Enfriamiento se parece a deshumidificación, o sea, nada más es la inversa del fenómeno, un gradiente inverso, y absorción y agotamiento también son contrarias. Entonces, aprendiendo una, la otra no es exactamente lo mismo, ¿verdad? Ni tienen sus aplicaciones exactamente iguales, pero sí se parecen. Entonces, si tuvieras que escribir las ecuaciones explícitas para absorción, una, al menos, ¿cuál pondrías, Laura? ¿Con qué letra empezaría? No sé, profe. ¿Alguien No sé por cuál sabría? empezaría. Gloria, ¿Con la ¿alguna letra de D? otra de sus compañeras? No. Carla, Jiménez, ¿con cuál empezaríamos? ¿Con qué letra? Hoy no vino tu compañero o hermana, Elizabeth, ¿no vino? No está. A ver, Elizabeth. No vino. Sí, profesor. Ah, sí vino. A ver, ¿cómo las pondrías tú? Sería N. A ver, ¿cuál es lo que te estoy preguntando? Ecuación para... Es la ecuación con la que tú podrías diseñar. ¿Diseñar qué quiere decir? Con la que tú calcularías la altura de la torre empacada. Ese sería el sinónimo de diseñar. O el para qué sería diseñar. La altura. Exacto, ese sería diseñar. Y desde luego la otra, porque no existe. Entonces calcularías dos dimensiones. Una es la altura de empaque, mojado. O sea, sería la letra Z, super M. O sea, esa sería la manera de dar la respuesta. Y la otra respuesta, o la otra pregunta sería, ¿cuál sería la ecuación para la de enfriamiento y deshumidificación? ¿Con qué letra la vas a expresar? O sea, ese fenómeno. ¿Sí quedó? Elizabeth. A ver, a una la pondríamos, para absorción y agotamiento, pondríamos TA. ¿De acuerdo? ¿Y qué pondrías aquí? Si es agotamiento, perdón, si es absorción, preferentemente anotarías con un coeficiente en unidades de fase gaseosa. Y pondrías el coeficiente. Este coeficiente por el área y por la altura del empaque. Y este coeficiente está asociado con un gradiente de concentraciones. En este caso explícito sería YA menos Y estrella media logarítmica. ¿No? Esa sería la ecuación de diseño de una torre de absorción, digamos, que en fracción mol. Pero podría yo, si pongo aquí relación mol, acá estaría en relación mol. Si que aquí pongo KGA, yo aquí pondría presiones parciales, etcétera. O sea que conforme yo ponga la unidad de concentración de aquí, la pondría yo acá. Y si es de agotamiento, yo pondría en lugar de KGA explícitamente una unidad de fase líquida. Eso sería para absorción, pero para agotamiento en unidades de fase líquida, explícita. Porque esta misma ecuación me puede servir para absorción y para agotamiento. Y aquí, esta ecuación me serviría para calcular la altura. Si es que yo dispongo del dato del coeficiente. Y puedo calcular el gradiente. Aquí tendría que resolver el gradiente
¿Cómo se calcularía el gradiente? A ver, por favor. Si tengo mi torre, tengo mi diagrama, estoy de absorción. Aquí tendría yo mi línea de operación. ¿Qué represento en la fase, en la línea de la izquierda, Elizabeth? ¿Qué concentración? En el eje de las Y. ¿La fase gaseosa o la fase líquida? La fase gaseosa. Y en el eje de las X, la fase líquida. Entonces aquí yo representaría. ¿En qué se representa? Es en relación mol. ¿Por qué en relación mol? Porque es la única manera en que la línea de operación sea recta. Y la línea recta es recta LS en GS. ¿Y aquí qué concentración está? ¿Cómo se llamaría? Está representada. ¿Cuál sería? Esta. La mayor, ¿cuál? YA1. ¿Ah? Esa sería YA1. La concentración alta. Y aquí estaría XA1. Y aquí estaría YA2. Y XA2. XA2 estaría aquí en la parte alta de la columna, de acuerdo a la nomenclatura, nivel 1, nivel 2. Entonces, esta ecuación estaría aquí. Ahora, estamos trabajando las unidades de concentración en relación, o sea que el grado de dificultad que tiene esta materia, este tema, definitivamente se debe a todas las variaciones que tiene. Las unidades de concentración, pues no es que nosotros andemos inventando las unidades de concentración, pero pues, partes por millón en volumen, partes por millón en peso, fracción, relación. ¿Y por qué inventaron relación? Bueno, porque dicen que la línea de operación es recta cuando se trabajan en relación, entonces hay que trabajarlas en relación. Entonces todo lo trabajamos con el inerte, o sea, TA yo pongo, sería GS por YA1 menos YA2, entonces para qué los pongo en fracción mol. O sea, hay muchas variantes. Ahora, esta sería absorción y yo aplicaría para calcular, si yo quiero diseñar, lo usual es que yo calcule despeje la altura y conozca del balance de materia y la velocidad de transferencia de masa. Pero si la altura ya está la torre construida, entonces la pregunta de análisis, o sea, se dice análisis, quiere decir que voy a revisar cómo está operando, entonces este es análisis. Y este es diseño. La columna no existe, yo calculo su altura y su diámetro. Ya existe, entonces voy a calcular su coeficiente, la eficiencia de separación, el porcentaje de operación respecto al mínimo. Estos son los valores de análisis. Entonces la letra análisis quiere decir que voy a despejar el coeficiente, entonces eso es la práctica del laboratorio, ¿no? Y sería el examen perfectamente. Yo sí hago un examen, como normalmente los hacemos, es justamente de una torre que está operando, calcular el coeficiente y buscar, no el coeficiente en estas unidades, ¿verdad? Sino, o sea, también recuerden que aquí es muy importante que hay tantas opciones que yo no voy a poder a reducir ecuaciones en todas las unidades que existen, fase gaseosa, fase líquida, no. Yo voy a poner prácticamente una o dos, una para justamente mi resumen conceptual en relación mol o fracción mol o la que sea, pero sí tengo que tener la capacidad de hacer todas las conversiones necesarias para llegar a usar esa ecuación. Y esa sí no lo puedo evitar. Ahora, ¿cómo hago las conversiones? Pues poniendo que todas se parecen, todas son idénticas y yo despejo, conocida una, calculo la otra. Entonces, cuando nuestro punto de partida siempre para eso va a ser NA, por ejemplo, ¿verdad? Que sería volumétrico, que sería para torres. La A aparece para torres empacadas. Entonces aquí sería KYA, por ejemplo, YA menos Y estrella. Así como dedujimos la transferencia de masa entre dos fases, pusimos lo que pasaba en total con lo que pasaba en una fase, KYA
pues Y menos Y, ahí sí es absorción y al revés sí es etcétera, ¿no? O sea, la deducción que se hace de la velocidad de transferencia de masa. Y a partir de esta ecuación dedujimos esta ya para calcular justamente el tamaño de esa torre, calcular el volumen, pero esto explícitamente es la altura. Y aquí se calcularía el número de unidades de transferencia de masa y la altura de una unidad de transferencia de masa, acomodada de cierta manera la ecuación para que yo la pueda utilizar. Digamos que a lo mejor en una planta o en alguna parte, el dato técnico que me pase sería la altura de una unidad de transferencia de masa. Y entonces dicen ustedes, no, pues es que a mí el profesor me enseñó nada más para coeficientes, nada de altura de una unidad de transferencia de masa. Eso me enloquece. Sería, a lo mejor eso ponemos en el examen, ¿verdad? Esta sería para absorción y A. Y para enfriamiento, lo que yo pondría es Q. La velocidad de transferencia de calor. Entonces ahora yo voy a utilizar un coeficiente de transferencia de masa, KA, por S, por Z, por un gradiente de concentraciones de entalpías. HG menos H, como es global, sería H estrella media logarítmica. Aquí el número de unidades de transferencia o el gradiente sería aquí en verde. A ver, ¿con quién estamos? Con Carla Jiménez. Jiménez, sí, ¿verdad? Jiménez Malpica. Estamos intentando familiarizarnos con simultáneamente las 4 operaciones. La de arriba es explícita para absorción y la de abajo es explícita. En este caso estamos hablando de una gráfica donde la línea de operación está aquí. Y aquí está puesta, si recuerdan, TL1 y TL2. Aquí HG2 y aquí HG1. Este es el gradiente, la distancia de aquí a acá. Este es el gradiente. Este es el gradiente de entalpías, esta. Entonces H estrella es al revés, H estrella menos HG. H estrella a TL1, H estrella a TL1 menos HG1. Y se promedia con esta, el promedio logarítmico es el que se anota ahí. Y la velocidad de transferencia de calor es proporcional al volumen, que es la sección transversal por la altura de la torre, es para una torre de enfriamiento o deshumidificadora. Y en la parte alta tendríamos nosotros lo que corresponde a las torres de absorción y agotamiento. Y ahí estamos hablando proporcional a un gradiente de concentraciones. Pero ahí el gradiente es gradiente de concentraciones, aquí es gradiente de entalpías el de abajo, porque es calor lo que está ocurriendo en esta operación. Pero es la velocidad de transferencia de masa y calor. O sea, este fenómeno es más complejo, vamos a decir, el de transferencia de masa y calor. El de arriba nada más es transferencia de masa. Pero como tiene más historia y se maneja con más grado de dificultad en el manejo de los coeficientes, en cambio el de enfriamiento, pues no se maneja tanto de esa manera. ¿Alguna pregunta? Ojalá que no los haya dejado ni tontos ni locos.
pero lo que vimos hoy está fuerte, ¿verdad? Estuvo viscoso. Eso es lo que podemos decir. ¿Qué te pareció, Jiménez? Este resumen que estamos presentando. Que es mucha información, profe. ¿Está fuerte? Sí. Está intenso. Pero es lógico, ¿no? Demasiado. La velocidad Sí, de transferencia de masa, aquí es la velocidad de transferencia de calor, es proporcional, y como ponemos un coeficiente global, tenemos que poner un gradiente global. Eso, si hay global, quiere decir que hay individual, y que hay resistencia de la interfase, que hay de por medio coeficientes individuales. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Aquí lo estamos manejando como coeficientes globales. Desde luego, nuestro tiempo, como en las piñatas, ahora no hay piñatas, ahora ya está, las piñatas ya nos quitaron, pero nuestro tiempo se acabó, ¿verdad? Y nos dieron menos tiempo del que deberían de habernos dado para poder ver el material, y eso de todas maneras, fíjate, en lugar de terminar en diciembre, lo estamos terminando hasta febrero en realidad, el semestre, un mes y medio después. Entonces están intentando recuperar el tiempo, ¿verdad? Yo no sé si recuperar el tiempo, pues necesariamente es a costa de un sacrificio en el conocimiento. Entonces, pues es una cuestión de que luego se valore y pues nosotros tratar de hacer un esfuerzo, porque si no decimos, uy, nos quitaron un año de nuestra vida, pero no fuimos nosotros. Fue el coronavirus, ¿no? Y luego ya ven que se está modificando, que quién sabe qué. Pero dicen que las modificaciones son como de una raza, ¿no? Así que, por ejemplo, aquí los mexicanos, ¿no? Que cuando los papás, los hijos son diferentes, pero no muy diferentes. De repente sale uno muy, muy terrible, ¿no? Pero esos son como dicen que son los que se, pues cuando van creciendo se multiplican, pues eso es lo que son las variaciones de la especie. Entonces a lo mejor de repente sale uno, pero pues, en la evolución pues no es fácil que salgan diferentes, ¿no? O al menos así lo explicaron, que esos son las mutaciones. Las mutaciones es como la nueva, pues sí que uno tiene hijos y pues son diferentes o mezclan la historia de genes de los papás y sale uno nuevo, pero nada más, o sea, y se sigue reproduciendo, ¿no? Eso es lo que hacen los virus, habrá que entenderlos, pero no estudiamos biología, a mí me hubiera gustado, ¿verdad? Pero estamos en la ingeniería química. Entonces, esta parte es la de enfriamiento y deshumidificación. Entonces, ¿qué sería la tarea específicamente? Bueno, entonces ya hablamos de tarea, revisar estas deducciones, escríbanlo por favor y guárdenselo en su cerebro. Bueno, escríbanlo y guárdenlo a la vista para que lo recuerden. Hacer un trabajo de unas 3 horas o 4 horas tratando de entender la deducción de la ecuación de diseño y particularmente a lo mejor el 50% de las 4 horas, o sea 2 horas, se dediquen a entender por qué las ecuaciones están puestas tan sencillas y por qué es tan sencillo todo. ¿Por qué algo tan complicado se los puse tan sencillo? A ver si lo entienden, entonces valió la pena. Si no lo entienden, bueno, pues, o sea, en este caso estamos poniendo 4 operaciones unitarias, 4 procesos de separación simultáneos, que tienen que ver con la transferencia de masa, unos, y el de enfriamiento y deshumidificación, con enfriamiento, la segunda con enfriamiento.
y es transferencia de masa, y esto es transferencia de masa y calor, o sea, es simultánea. Por eso este coeficiente, esta entalpía, aquí mete la concentración y mete la temperatura. Por eso es simultánea de masa y calor. Por eso una fase líquida, la fase líquida es pura y la fase gaseosa es mixta. Aire, vapor de agua. Entonces, la tarea, a ver, ¿quién? Morales Macedo, Sí, Cristian, profe. pues, por favor. Lo La que tarea resolver, es la deducción de las ecuaciones. esa es una parte. Ajá. Ese te puede ocupar de 2 a 4 horas. O sea, prográmense para que puedan hacerlo y luego que empleen otras 4 horas, de 4 a 8 horas, con revisar 2 ejercicios, uno de absorción y otro de agotamiento, resueltos, que ya vienen resueltos como ejemplos para que ustedes los entiendan y los trabajen. Sí, profe. De absorción, 2 que están resueltos, estudiarlos con base en esta teoría y ver qué es lo que tienen de dudas y qué me dirían el primer día de clases regresando, Dios mediante. Todo es duda, profe. Uno de enfriamiento y uno de deshumidificación y el otro uno de agotamiento y uno de absorción, para que vean ya justamente esas aplicaciones. Ese es como mi sueño dorado. Eso le voy a pedir a los santos, bueno, al niño Dios, a Santa Claus. Fíjate, yo tengo 4 posibilidades, no sé si me fallen todos, pero se lo voy a pedir al niño Dios, a Santa Claus, para empezar, al niño Dios, a los